Miguel Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Mi querido Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vero, muy buenos días. Bienvenido, ¿Cómo estaban? Manolo. ¿Cómo están? Bien. Y felices de que está de plácemes la ciudad, ¿no? Sí, tenemos fiesta en la ciudad por su fundación y hoy queremos platicarles de eso. Padrísimo. A ver. A ver, Puebla se fundó un 16 de abril de 1531. ¿Saben dónde? Sí, San dónde? Francisco. En el Alto. En la capilla de Santa Elena en el Alto, por ejemplo, capilla que ya no existe. Ahí fue el primer momento fundacional. Fue de ese lado del río, porque recordemos que el 5 de mayo era un río, pero después una segunda fundación, porque crece el río, se lleva esa primera fundación y se pasa de este lado, digamos, ya hasta donde está el Zócalo. La fundación formal o civil de la ciudad se da un 29 de septiembre de 1531, el día de San Miguel Arcángel. Por eso es el santo patrono de la ciudad. Y la ciudad está fundada por los ángeles. Así es, y San Miguel Arcángel es el santo patrono, y por eso en el Zócalo, en el centro, tenemos una fuente de San Miguel Arcángel, porque es el santo patrono. Y en marzo de 1562 nos llega nuestro acta de nacimiento, por así llamarle, que es el título de Ciudad de los Ángeles, hecho por Isabel de Portugal, que nos otorga, que es la cédula real, esta famosa que vemos en el Cabildo Municipal, que está firmada por la reina y que la entregamos a los visitantes distinguidos, pues haga de cuenta que es su acta de nacimiento. Okay. Y entonces Puebla se funda el 16 de abril de 1561, es decir, que cumplimos como ciudad, y algunos como edad cerca de Eric y yo, 493 años. Entonces, ¿pero cuántos eran en esa época? En 1532, cuando se fundó la ciudad, eran 10,000 habitantes. 10,000 personas, por cierto, en su enorme mayoría indios que vinieron a traerlos a trabajar para construir la ciudad, o así les denominaban indios, eran 10,000. Para 1803, es decir, 270 años después, llegamos a 67,800 habitantes. 6 veces más, pero pasamos de 10,000 a 67,000 en 1803. Pero en 300 años. En 300 años. Después, en 100 años, a 1910, 107 años, crecimos de 67,000 a 96,121 habitantes. ¡Wow! Ok. O sea, rapidito. 30,000 habitantes en 100 años. Bueno, del 1910 al 2010, en estos 100 años, es el boom de la ciudad. Pasamos de 96,000 habitantes, cerrémoslo a 100,000, a 1,434,000 habitantes en el municipio de Puebla. 14 veces el crecimiento. O sea, creció una locura. El crecimiento se dio en el siglo XX de la ciudad de Puebla. Pero no se ha detenido, ¿eh? Del 2010 al 2020, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI, pasamos de 1,434,000 habitantes a 1,692,000. Es decir, 260,000 habitantes más o menos en solo 10 años. Oye, a ver, otra vez. Al 2010. Éramos 1,434,000 en el municipio de Puebla. Ok, y en la época previa, o sea que 1910, 1910, ajá. o sea, 100 años antes, 100, ajá. 96,000. No. 14 veces crecimos la ciudad. Qué impresión. O sea, en el México posrevolucionario. Prerevolucionario, justo cuando arrancó la Revolución Mexicana, 1910, ajá. Éramos 96,000, bueno, apenas 100,000 decíamos Eric y yo, sí. 96,000 personas viviendo en la ciudad de Puebla. Ok. 100 años después, en 2010, éramos 1,434,000. ¡Qué locura! ¡Qué explosión! Ahora, del 10 para acá, o sea, sí ha crecido. Sí, sí ha crecido. Y a una tasa bastante interesante, ¿no? También. Sí, crecieron 250,000, 260,000 personas que habitan Puebla. Llegamos según el Censo de Población y Vivienda, insisto, del INEGI, del municipio de Puebla, no hablamos de toda la ciudad conurbada, porque eso se divide por municipios, 1,692,000 personas. Ok, de acuerdo. Pero a ver, ¿cómo somos? 52,2% según el INEGI y su último conteo son mujeres, 47,8% son hombres. Primer dato que tenemos que tener claro. Esto que las mujeres son minorías no es cierto. Las mujeres son mayoría. Sí, nos los platicamos la semana pasada. Somos más en electores, pero también en población. El grado promedio de escolaridad, es decir, qué nivel de estudio en promedio tenemos la gente que vivimos en Puebla, es de 11,2 años de escolaridad. Esto es segundo a tercero de secundaria. Okay. Ese es nuestro nivel de estudios en los poblanos que vivimos en la capital. Hay que decir que es un promedio alto, ¿eh? Normalmente estamos en 9, 10 años de escolaridad, es decir, los primeros, tercero de secundaria, segundo de secundaria más o menos, nosotros estamos en primero de prepa, perdón. Ok.
Tercer dato, Pues, 85.8% de la población que vive en la ciudad de Puebla nació en la ciudad de Puebla. ¿cuánto, perdón? 85.8%. Pues un buen, ¿no? 1.451.000. Ok. Hay 240.000 personas que viven en la ciudad de Puebla que no nacieron en Puebla. Ujú. Ojo, porque de pronto esto de que los poblanos son... No, espérame. Hay un cuarto de la población, un 14.2%, Que no somos que no poblanos. nacieron en Yo Puebla, no nací en Puebla. pero que Parte se sienten de eso. y viven en Puebla y que tienen que tener los servicios públicos y Claro. están orgullosos de vivir en Puebla Pago en aquí. muchos de casos. No, y aparte tengo 24 años viviendo aquí. Ya eres No por nací adopción. aquí, pero yo soy Ujú. poblana por adopción. No puedo decir como decía Chabela Vargas, pero tú eres poblana porque naces donde quieres. Claro. Sí, por supuesto. Oye, a ver, ¿me puedes decir en la proporción de quienes no nacieron en Puebla? 14.2%. Oye, es lo que decíamos hace rato. Es bastante gente. Sí. Hay un chorro de gente que O sea, vino a vivir a Puebla. Por supuesto, Sí. por eso me parece Gente sabia. por que cierto. los poblanos, es decir, quienes vivimos en Puebla, Ujú. tenemos un poquito más apertura, porque llega gente de fuera Claro. que tiene otras costumbres, otras Sí. ideas, y digamos la neta, pues nos vienen a abrir la mente, porque sí estábamos como que demasiado cerraditos. La gran apertura de población en Puebla se da en el 85. Después del sismo del Después del 85, Claro, sismo. mucha claro. gente de la Ciudad de México se vino a vivir a Puebla. Pero antes hubo otra, con la Volkswagen. Sí, con la Volkswagen ¿No? llega mucha gente a trabajar y después Sí. del sismo. Y esto hace que se modernice. Por eso, esta frase que yo creo que es un cliché ya, que Puebla es muy tradicionalista, Ujú. yo creo que no es cierta. Ya Hay no. partes de la sociedad que pasan muy tradicionales, Sí. pero hay muchas partes que son muy progresistas. Y para eso está la marcha del 8M. Puebla es de las ciudades con una marcha más grande en el país. Oye, perdón que te interrumpa. Como parte de esta población tradicional que tenemos en Puebla, es porque todavía hay gente de muy grande, ¿no? De edad. Aquí Sí. en Puebla. O sea, de hecho hay colonias donde sabes que vive gente que la mayoría es gente de la tercera edad porque sus hijos ya se fueron a lo mejor de esta ciudad, San Manuel, La Paz, el ¿no? Carmen, el Carmen, La Paz, ¿no? Anzures. Ahí es como lo más tradicional de Puebla. Y por eso vemos esas zonas que gente de mayor edad vive ahí, Exacto. que sus hijos se van a vivir a otros lados muchas veces hacia las zonas de Cholulas, Sí. Pueblancingo, Coronango, Muy todo esto, y que cuando se van se quedan otra vez a vivir en Puebla y por eso hay muchas casas vacías. Y para Ok. cerrar, Sí. Sí, 29% de la población le falta servicio de salud, cosas para trabajar en Puebla. es salso. 3 de cada 10 no tienen un servicio de salud en la ciudad de Puebla. Ok. 49.4% son casados, 37.6% de la gente que vive en Puebla son solteros y 13% fueron casados o están separados, divorciados o separados. 13%. 13%. Oye, Bien, pero salto. está súper grave lo de salud. Sí, claro. O sea, sí, es servicio de un salud. gran porcentaje. Sí. ¿De cuántas miles de personas estamos hablando? 490.520 No, bueno. personas que no Nada tienen más servicio de salud. de salud. Oye, ahí tienen que poner el ojo los candidatos Ah, para que sí. le echen Claro. ganitas. Y es ¿eh? un tema federal y estatal, hay que recordarlo. Sí. Bien. Cerrando, en Puebla hay 477.609 viviendas. Ok. Hay que atender 477.000 viviendas con servicios de Drenaje, agua potable, agua, drenaje, energía energía eléctrica, servicios de calidad de vida, pavimentación. Pavimentación. 477.000, enorme. Y hay 81.5% de la población es católica, 8.5% protestante, 0.2% con otra religión y 9.7% no tiene religión. Y muchos de los que dicen ser católicos, la verdad, no practican nada. Ah, no, sí. A ver, eres católico pero no eres practicante, que es Sí, otro tipo de exactamente. definición. Exactamente, ¿no? Sí. Muy bien. Qué datos tan impresionantes. Buenísimo. Querido Así Manolo, está como Puebla siempre. capital. Qué padre todo lo Gracias. que nos presentas.